Boreal Televisión presenta. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana a través de sus canales y igual también para el resto del mundo a través de las aplicaciones, plataformas y sistemas de cables de los diversos países. Miren, quizás este ha sido uno de los presidentes que hemos tenido en los últimos tiempos, que más gente de la sociedad, llamada sociedad civil, que no son partidistas o militantes del partido de gobierno, que le han señalado la necesidad de un cambio de su gabinete. Si ustedes se ponen a analizar, uno que otros reclamos se han hecho en ese sentido a otros presidentes. A Leonel Fernández se le decía, pero ¿por qué no cambia? Le lava la cara a su gobierno. Y Leonel Fernández se mantuvo prácticamente con los mismos funcionarios durante todos sus periodos, como fue los dos de los últimos periodos electorales y el primer periodo de gobierno 96-2000. Claro, la mayoría de los puestos importantes de las administraciones del PLD eran ocupados por los miembros del comité político, sí, prácticamente. Claro. Ahí estaban todos los del comité político. Entonces era difícil para un presidente que había volado una generación, como fue el caso de Leonel Fernández, que voló la generación de Norge Botello, de Franklin Almeida, de Euclides Gutiérrez Félix, Felucho es la misma generación de Leonel, pero exacto, tenía, a lo interno del PLD, tenía en principio un mayor liderazgo que Leonel, pero... No, pero espérate, era de la generación de Leonel, pero Leonel llegaría después, Leonel no fue del comité político hasta que no fue candidato. Exactamente. Pero Felucho, desde que se formó el PLD, prácticamente del comité político. Entonces también podría haberlo volado, que le fue muy bien ayer en la Biblioteca Nacional, sí, con su producción musical, que también pudo haberlo volado. Se le era difícil el decirle a esos troncos del PLD, bueno, ahora camarada, yo lo voy a cambiar y le voy a poner otra gente, porque a Leonel Fernández necesitaba ese sostén a lo interno del PLD. Pero muchos de ellos tenían más veteranía que él en la política. Correcto. Gente que fue del gabinete de Camaño, gente que luchó contra Trujillo. En el caso de Danilo Medina... Y los había que también acompañaron a Trujillo. Sí, también. En el caso del presidente Danilo Medina, se mantuvo más o menos la misma línea. Sí, la misma línea. Pero con la incursión de gente que no era propiamente militante activo, más que todo era simpatizante del PLD, pero que se habían mantenido en la corriente del presidente Danilo Medina de una forma hasta cierto punto discreta, sin ningún liderazgo a nivel público en términos políticos. Y te puedo citar a gente que luego sí entró a la maquinaria del PLD, pero que en principio usted decía, pero ¿y quién es, por ejemplo, Gustavo Montalvo? No, pero Gustavo era un histórico del PLD. Sí, pero no estaba, pero por ejemplo... No estaba en el comité político. En el comité político. Sí, pero él fue el secretario general del principal intermedio de la capital. Precisamente, pero tenía una formación política, pero no tenía ese liderazgo hacia afuera. Exacto. Pero estaba en la corriente del presidente Danilo Medina. En el caso de Luis Abinader... Después. Sí. Originalmente estaba con Leonel. Pero en el caso del presidente Luis Abinader, que es donde quiero entrar, el presidente Abinader llegó al poder en un momento en que la sociedad se cansó de reclamar cese de impunidad, reclamar castigo a la corrupción, se
se asombró de hasta dónde estaba llegando el uso del poder desde el Estado y de gente que que exhibía riquezas que no podía justificar. Y en esa ola, el que más cerca estaba era el presidente Luis Abinader para sustituir al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana después de haber sufrido una escinsión, o sea, una separación de Leonel Fernández. ¿Por qué traigo el elemento de la ola? Porque ya se acerca el segundo año, o sea, ya el cumplimiento del segundo año del periodo de 4 del presidente Luis Abinader. Y decía al principio del comentario que quizás nunca antes a un presidente se le había, desde sectores externos, interesados en que realmente él haga un buen gobierno, que le dé un remenión a la mata de la maquinaria del Estado, que vaya dejando el lastre que lleva en el barco para que ese barco pueda llegar a puerto seguro. Ya decíamos en días pasados que usted pudo haber cumplido los compromisos que tenía en campaña durante estos 2 años. Hay gente que no ha dado pie con bola en el gabinete del presidente y se espera una renovación y quizás algunos de los funcionarios y miembros prominentes del PRM no han entendido algo. En las actuales circunstancias, aquí hay un punto de no retorno. Me parece que hay un punto de no retorno en el caso del Ministerio Público, en el caso de la lucha contra la corrupción. La sociedad cambió, la sociedad entiende, el pueblo entiende que tiene el poder ahora de reclamar, de buscar la transparencia del ejercicio político decente, y Luis Abinader tiene la intención de hacer eso. Yo no creo que el presidente vaya a cargar con la culpa de nadie en su gobierno. Llámese como se llame, sea quien sea, el presidente Abinader está empeñado en hacer una buena obra de gobierno y no salir del gobierno para caer, como en el caso del presidente Danilo Medina, en acciones que vayan en su contra en términos de persecución judicial. Por eso entiendo que los funcionarios, que hay muchos que han llegado, porque vienen de la política anterior, del PRD, que han llegado con la intención de hacerse ricos en el Estado y de no cumplir, de no entender la ética y lo que ha promovido el presidente de la República. Pero esos que están pensando de esa manera no entienden que ese presidente que está ahí, que no tiene necesidades económicas, que no creo que vaya a cargar con culpas de nadie, porque ya hay un precedente y la sociedad cambió. Los que hoy son perseguidos, si mañana llegan al poder, le van a hacer lo mismo si encuentran algún indicio que pueda descartarlos, porque tenemos un presidente que tiene la opción de repostularse en el año 2024 y que tiene números, de acuerdo a las mediciones, tiene números para presentarse. Y eso hace que justamente el presidente debe pensar en ese relanzamiento de su gobierno. Gente que no le ha funcionado, con mucho cariño, con mucho respeto y mucha admiración, váyase, agradezco esto, pero si ustedes quieren que sigamos intentando hacer algo bueno por la República Dominicana, entendemos que hay que cambiar algunas cosas. Mira, sí, porque hay en cierto aspecto el gobierno se le puso viejo, porque algunos funcionarios no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces a 2 años, muchas improvisaciones cuando te han hablado de que es el gobierno del cambio y muchos funcionarios no hicieron lo que tenían que hacer, la parte de la población que esperó el cambio en un segmento que podemos mencionar muchísimo y no ve el cambio, dice, no, espérate, ahí se le pone viejo. Ahora, con el PLD pasó también que al haber miembros del comité político del PLD en las principales funciones, Atahualpa, en las principales, sean ministerios o en direcciones generales o entidades de mucho peso, es que como el PLD se reúne, el comité político todos los lunes,
los presidentes que tuvo el PLD, Leonel primero y Danilo después, tenían la oportunidad de, en las reuniones del comité político, hacer los acuerdos políticos de partido, o sea, lo que el partido haría en el gobierno o el apoyo que políticamente necesitaba el gobierno para ciertas medidas de carácter administrativa, pero que tenían un efecto político. Entonces, todos esos veteranos de la lucha política, pero tú nada más tienes que ver el grupo de miembros del comité político del PLD, que fue funcionario en esos dos gobiernos. Gente con la experiencia de un Euclides Gutiérrez, de un Neyer Botello, que fue hasta comandante de la revolución, y de gente, óyeme, de primer orden. Pero ¿qué pasa? Cuando Abinader llega a ser el candidato, lo llega a ser en un partido nuevo. Es verdad que la mayoría de los integrantes y dirigentes venían del PRD. Claro, eran políticos fogueados. Pero como él aprovechó una ola, como tú señalas, sobre todo clase media, por los sectores populares no se manifestaron mucho. La clase media, con mayor conocimiento, mayor interacción en la sociedad, querían el cambio y se creó una ola, ¿verdad? Una ola de la Marcha Verde y eso. ¿Qué pasa? Él llega con el compromiso con esos sectores y tiene que sacrificar a gente de su partido porque le da eso, pero además él es empresario. Y el sector empresarial, que es sumamente importante para una sociedad, pues ha tenido su cuota dentro del gobierno. Entonces, ya el espacio de la dirigencia de su partido ha tenido que ceder en favor de la sociedad civil y en favor de los empresarios que pasaron a ser. No hay nada que le impida a un empresario hacerlo, que no sea su comportamiento, pero la ley no se lo prohíbe. ¿Qué ocurre? Que hay un segmento de su partido reclamando espacio porque vienen de 20 años en la oposición, ¿verdad? Y ahí se le produce el problema. ¿Cuál es el reto del presidente? Hacer cambio y evitar que por lo menos el 30% de su partido, que sería mucho, se convierta en opositor interno. Bueno, pero si la dirección del PRM no entiende que su mayor activo es el presidente, también está frita. Sí, pero es que esa moneda tiene dos caras. Que es que si el presidente no entiende que él ganó con la militancia, con lo que salieron por los callejones a buscar votos, y ahora no tienen currículo. Oye, Atahualpa, dime un gobierno del PRD. Miren, que ahora, escúchame, Atahualpa, para que en lo que tú vas a decir me responda a eso. Así, no es una pregunta necesariamente a ti. ¿Qué gobierno del PRD en la etapa moderna, entendiendo en la última etapa, o sea, olvidémonos de la elección de Juan Bosch después de la dictadura, no, piensen del 78 para acá, ¿qué gobierno del PRD, que ahora es PRM, porque Miguel Vargas lo que tiene es una sigla, ¿verdad?, no terminó fuera del poder por las oposiciones internas? Hay que saber la oposición que le hizo Jorge Blanco desde el Senado al gobierno de don Antonio Guzmán. Y las diferencias entre Magluta y Peña Gómez, que obligaron a congelar el PRD a ir por dos partidos distintos, porque nadie era dueño, y al concordazo, ¿verdad que sí? Y luego, ¿verdad?, llega el gobierno de Hipólito Mejía con una tradición de no reelección del PRD, mueve la Constitución solo para poder reelegirse y no se reúne, y hay que recordar la actitud de contradictor absoluto de Atuey de Camps. Ese es el punto. Y esos militantes medios y de base, y algunos de ellos altos, del hoy PRM, pero que venían del PRD, esa situación está ahí, porque le van a decir, lo que le están diciendo, lo que yo voy a decir, lo dicen ellos, que le dicen, presidente, porque ahí están las declaraciones, Ramón. Pero es que usted no puede haber ganado con nosotros y tener un gobierno pero una buena parte de esos votos, Randy, no solo vino del Partido Revolucionario Moderno, pero te voy a señalar algo. ¿Cuál es una situación que se da? Sí, el presidente enfrenta eso, está enfrentando eso, porque la política, lamentablemente, es un negocio, es clientelar. Y el que está fuera del poder, siendo del PRM, como dicen ellos, alando aire, y dice que los popis son los que le va bien.
Esa gente, ¿tú crees que permanentemente, si no hay una recomposición donde esos sectores entren de alguna manera, se van a quedar tranquilos? Bien, pero ahora yo te voy a señalar por dónde es que está el comentario que hice. El Ministerio Público Independiente. Eso no existe. Pero eso es eso es lo que se ha proyectado. Lo primero es que tiene que nombrarlo alguien. Bueno, está bien, pero es el Ministerio Público Independiente. Por primera vez se da que no tiene tanta influencia sobre del que lo nombra. Y eso mismo puede ser el arma justamente para que ese Ministerio Público, en dado caso que haya un cambio de partido en el gobierno, sea nombrado, dije, independiente también. ¿Y a quién tú crees que le va a caer? O sea, ahí es que yo digo que Luis Abinader no va a cargar con culpa de nadie, porque ya tiene la experiencia de lo que ha pasado con este Ministerio Público Independiente. Y otra cosa, una pena que haya puesto este tema al final del programa. Señores, en las elecciones del año 2020, si ustedes se buscan, el presidente ganó con casi 2 millones de votos. La abstención en el 2020 fue de un 60%, cuando la abstención promedio normal en la República Dominicana está entre un 25 y un 30. Por el asunto de la pandemia, la abstención en el 2020 fue de un 60%. O sea que para ganar en primera vuelta en las elecciones del año 2024, cuando tendremos más o menos un padrón de cerca de 8 millones de habitantes hábiles, ciudadanos hábiles para votar, usted tendrá que tener por lo menos 3,5 millones de votos. Búsquenlo. Sí, pero mira. Y esos 3,5 millones de votos, para usted conseguirlo en una primera vuelta, se le hace difícil a cualquiera, y ningún partido político por sí solo. No vuelva a traer temas así al final del programa. Y ningún partido político por sí solo consigue esa cantidad. Pero fíjate una cosa, una variante. Te voy a traer los datos mañana. Porque tenemos que irnos ya, sí, estamos ya no dieron los 7 minutos. No están haciendo señas, mira, ustedes se ríen. Óyeme, pero las circunstancias en que llegó Abinader no necesariamente se van a repetir. Pero hablemos de números. Sí, pero... por eso digo que no se va a repetir. No se va a repetir porque va a haber otra división del PLD. No, es probable. O sea, no diga que no. Pero todo depende del resultado de las elecciones, internas. Sí, pero sí se vuelve a dividir. Hay una porción que irá ¿a dónde? A donde uno que está creciendo. Entonces... el escenario no está nada claro. Mira, depende de la habilidad del presidente Abinader. Es más, en los meses que falta, él va a tener que ser más político que presidente. Y de eso va a depender que él pueda repostularse con éxito o morder el polvo de la derrota. Mañana te voy a traer, en términos estadísticos, los datos de las elecciones del año 2020 y lo que se va a necesitar para ganar en el 2024. Que es casi el doble. Claro, pero no hay una bola de cristal. La dinámica... La mía no está tan empañada. Y además en el contexto de esta crisis mundial, donde lo peor probablemente no haya llegado, eso va a definir, porque si la maneja bien, se baña en voto. Pero si el pueblo siente que hay más hambre que bonanza, no hay tutía. Señores, gracias. Feliz resto del día. Un placer haber estado con ustedes. Les esperamos mañana temprano, en Mañana Boreal. Un abrazo a todos, el señor Randy Ortiz y Terrero, Miguel Torres y Pérez, Atahualpa Ramírez y Molún. Les agradecemos nueva vez el favor de la sintonía, igual todo el equipo de Boreal Televisión. Que el día sea productivo con la gracia y la bendición de Dios. Siga con la programación de Boreal Televisión. Buen día. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.